Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Digo, hola niños, ya estaban aquí, ya me encontraron leyendo la palabra. Y el versículo, el cual nos trae una enseñanza hermosa. Así que, pero antes quiero bendecirles, darles las gracias porque están aquí nuevamente, porque podemos aprender otra lección, otra parábola de estas que enseñaba Jesús. Así que recordar también la lección pasada, ¿se acuerdan? Debemos perdonar siempre. ¿Y por qué debemos perdonar? Porque Cristo ya nos perdonó a nosotros, ¿cierto? Jesús nos perdonó. Y si no perdonamos, ¿qué va a pasar con nosotros? El Señor tampoco nos va a perdonar a nosotros. Así que siempre poner en práctica esa palabra, ya debemos perdonar muchas veces, siempre debemos perdonar. Y si tuvieron que ponerla en práctica esta semana, muy bien, ¿ok? Bueno, para esta lección nos vamos a tener que ir a Mateo 7 del 24 al 27 y la lección se llama roca o arena. Vamos a escuchar y a ver esta parábola que el Señor nos enseñó. Vamos a escuchar. ¿Saben lo que significa ser sabio? Bueno, significa tener sabiduría, entendimiento para actuar de manera equilibrada. Tener sabiduría es más que tener conocimiento, porque podemos leer la Biblia, memorizar varios versículos, incluso capítulos completos con facilidad y mucho más. ¿Saben? El conocimiento circula en el cerebro por vías de más de 100 millones de neuronas a una velocidad de 400 kilómetros por hora. Sí, nuestro cerebro es asombroso. Pero el conocimiento almacenado en él no nos convierte precisamente en personas sabias. Aquel que es sabio pone en práctica el conocimiento almacenado en su mente. Muchas personas leen la Biblia y conocen las enseñanzas de Jesús, pero no hacen lo que Él les ordenó, y ellos no son sabios. Así que Jesús relató esta historia. Escuchemos. Jesús relató una historia que ayuda a entender esto muy bien. Un hombre sabio, al construir una casa, se ocupó de que los cimientos fueran los adecuados. Cavó profundo y asentó la construcción sobre la roca sólida. Un día hubo una inundación y la fuerza del agua golpeó esa casa, pero no se sacudió, ya que estaba sostenida por un lecho de roca. Jesús enseñó que todo el que escucha su palabra y hace lo que Él dice es como este hombre sabio, que construyó su casa sobre una roca. Pero también contó acerca de otra casa cuyos cimientos no eran seguros, ya que su dueño la había construido sobre la arena. Cuando llegó la tormenta, la casa no pudo soportar la presión del agua y se derrumbó, quedando totalmente destruida. Jesús dijo que toda persona que escucha pero no obedece su palabra es necia, como el constructor de esta casa que fue construida en la arena. ¿Saben? Jesús quería enseñar que no sirve de nada llamarlo Señor y no hacer su voluntad. Esto es lo mismo que construir sobre la arena. Pero si alguien vive de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, su vida es firme y segura. Esto significa que la persona está construyendo su casa sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Jesús. ¿Cierto? Por este motivo, nuestro corazón debe estar dispuesto a escuchar la palabra de Dios, pero también a ponerla en práctica. Si ponemos en práctica sus enseñanzas,
seremos sabios de por vida. Obedezcan a Jesús y su casa no se moverá cuando lleguen las tormentas. ¿Cierto? Esta es una linda enseñanza. ¿Alguna vez se quedaron a la orilla del mar? ¿Sobre la arena mojada? Yo muchas veces, esperando que llegue el agüita. Esperando, ¿cierto?, que llegue el agua a tocar nuestros pies, ¿cierto? Es una experiencia divertida, ¿sí? Especialmente si el agua está fría, ¿cierto? Pero piensen y acuérdense, cuando pisamos la arena está estable, ¿cierto? No nos movemos. Pero ¿qué sucede cuando el agua cubre nuestros pies? La arena se mueve debajo de nosotros, ¿cierto? Y nosotros, ¿qué nos pasa? Nos hundimos, nuestros pies quedan hundidos en la arena, ¿cierto? ¿No es así? Es así, ¿cierto? Ahora, imagínense que están en un sector de la playa, pero donde hay rocas. ¿Qué pasa si viene el agua y toca sus pies? La roca es muy diferente a la arena, ¿cierto? Es un lugar firme que hace que nos quedemos en el mismo lugar. No nos hundimos. Estamos firmes ahí, nos quedamos firmes. La roca, dice, la roca es muy diferente a la arena. Sí. Jesús relató la historia de los dos tipos de fundamentos para enseñarnos una lección muy importante. ¿Y cuál era? Que debemos escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. Porque la persona sabia no solo escucha y cree, sino que también pone en práctica lo que Jesús le enseña. Miren, yo les voy a dar el versículo a memorizar, y que era el mismo que yo estaba leyendo cuando llegaron ustedes, que está en Mateo 7:24. Y dice así: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Nos está diciendo que somos sabios si le obedecemos, si obedecemos su palabra y la ponemos en práctica. Si Él nos dice que debemos perdonar muchas veces y la ponemos en práctica, estamos siendo sabios. ¿Ven? La palabra, el obedecer la palabra de Dios, dice que produce una vida estable y que nos mantiene firme cuando llega una tormenta. Nosotros como discípulos de Jesús, que escuchamos su palabra, también debemos poner en práctica lo que aprendemos de la palabra. Debemos recordar que nosotros somos hacedores de la palabra. O sea, lo que escuchamos y lo que aprendemos de la palabra, también lo tenemos que hacer. Tenemos que guardar la palabra del Señor en nuestro corazón para ponerla en práctica. En nuestra mente, recordarla y ponerla en práctica. Dice que en Primera de Juan 2:3, dice, el que conoce a Dios le obedece. Así que, si conocemos al Señor, debemos obedecerle siempre. Y recordar que Dios es la roca inquebrantable. El Señor es la roca eterna. Y Jesús, esa es la piedra angular, la piedra que está ahí firme, la que nos va a mantener siempre. Jesús es nuestra roca. Bueno, poner en práctica, ustedes dirán una palabra de vocabulario para que ustedes aprendan. Poner en práctica, ¿qué es lo que será? Bueno, es utilizar lo que ha aprendido, lo que se ha aprendido, perdón. Utilizar lo que se ha aprendido. O sea, si yo he aprendido que debo perdonar muchas veces, lo voy a poner en práctica y muchas veces voy a perdonar a esa persona. ¿Y saben? ¿Ustedes sabían? Dice
Existe un fenómeno de la naturaleza conocido como la tormenta perfecta. ¿Sabían ustedes? Si bien una tempestad promedio tarda varios días en formarse, pero una tormenta puede desarrollarse en 24 horas y producir vientos de hasta 200 kilómetros por hora y lluvias muy fuertes y olas de hasta 14 metros de altura, muy altas. Pero dice, solo colocándose sobre una roca se puede resistir una tormenta como esa. Así que debemos poner nosotros nuestra vida sobre la roca que es Cristo. Obedecer su palabra, obedecerla y ponerla en práctica. ¿Ok? Así que ya sabemos que la persona sabia no solo escucha y cree, ¿ya? Sino que también pone en práctica lo que Jesús le enseña. ¿Ok? Ya, niños. Bueno, vayan a buscar su ofrendero y su ofrenda para que oremos. Bueno, amado Dios eterno, te damos gracias, Señor, por esta palabra, por esta enseñanza, por hacernos recordar, Señor, que debemos ser sabios, que si te obedecemos somos sabios, que debemos llevar nuestra vida fundada en ti, Señor, en ti, Jesús, que tú eres la roca, obedecer tu palabra y nuestra vida va a estar firme, aunque venga la tormenta, aunque vengan los problemas, no nos moverán, no nos caeremos, seguiremos firmes, seguiremos confiando en ti. Por eso, Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pido que bendigas a estos pequeños, que les guardes, que les cuides, que pongas en su corazón esta semilla, esta palabra, Señor, para que ellos puedan ponerla en práctica en cualquier momento de su vida, Señor. Que aprendan día a día a que tú eres la roca. Bendice a sus padres, su familia, su economía, Señor, y que esta ofrenda que van a entregar sea de bendición para tu obra. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, niños, que tengan una linda semana y que Dios les bendiga. Un besito y bendiciones. Hasta la próxima. Chao, chao.